Listo. Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos todos. Bueno, hoy tenemos una entrevista especial en el marco de la Semana del Coaching y también en la celebración del 21 aniversario de nuestra organización IAC. Tenemos una invitada especial, Marcela Bermúdez, del capítulo IAC Colombia. Y bueno, estamos agradecidos de que ella nos haya aceptado la invitación y brindarnos este espacio para compartir con nosotros sus experiencias y conocimientos en este tema de cómo ser el protagonista de tu propia historia. Bienvenida, Marcela. Muchísimas gracias, Álvaro. Agradezco a ti y al capítulo Venezuela, Élida y todas las personas esta invitación tan linda de que esté compartiendo esta Semana Internacional del Coaching que es tan especial y qué rico poder estar juntos para compartir muchas historias de todo lo que nos ha pasado en nuestra vida. Gracias. Bueno, Marcela, vamos a hablarle un poco a nuestros invitados, a las personas que están presentes y las que luego escucharán este programa acerca de tu trayectoria. Marcela nació en Bogotá, en la ciudad donde ella encontró pues las oportunidades de crecimiento, también en el ámbito espiritual, en el ámbito personal y de conocimiento. Y es allí donde comienza sus estudios en el área de psicología en la Universidad de los Andes. También adelantó una especialización en Derecho de Empresa. También trabajó como consultora en empresas nacionales e internacionales. Fue catedrática de prestigiosas universidades, lo que le ayudó a entender esta parte bonita que tiene la formación de nuevos profesionales. Su cátedra estaba relacionada con el mundo organizacional, con la formación o capacitación de CEOs, que son los directivos máximos de una organización, con la selección de personal, con psicología pediátrica, psicología del adolescente, psicopatología, seguridad industrial y entre otros. No dejó para nadie. ¿Ah? No, no. Y bueno, en esa posterior búsqueda en esa búsqueda de su mundo interior, eh, pues inició con los estudios del coaching. Y yo en este caso me veo reflejado en ti porque también yo llegué al coaching en una búsqueda interior, ¿no? Y bueno, porque ella intuía que había algo más para ella y es así como llega al estudio del coaching, incluso en distintas disciplinas del coaching. Han tenido 3 certificaciones en distintas vertientes del coaching, en la escuela, en escuelas como Coaching Hall International, que está avalada por la ICF, en el Coaching Group, la International Coaching Group de Australia, y la última certificación que hizo Marcela en la Neuroscience and Coaching Institute de Estados Unidos. En los últimos 10 años, Marcela ha estado dedicada a acompañar a otros digamos, en su formación individual, a trabajar con grupos y organizaciones para que encuentren su mundo interior, se puedan ser dueños de su propia vida, logrando una transformación de la misma en forma sostenible, tanto personal como profesional. Y luego, aparte de todos estos estudios y cargos ejercidos, Marcela es actualmente también la líder del capítulo Colombia de nuestra prestigiosa organización IAC. Un historial de profesional bastante largo, nos llevó ya medio programa, imagínense. Bienvenida, Marcela, de nuevo. La verdad es que bueno, esta historia profesional tiene un bastante recorrido, Marcela, y bueno,
hemos visto allí un poco lo que tú has hecho, lo que haces, y no sé si nos pudieras compartir un poco con nuestra audiencia cómo es Marcela en esa parte personal, acerca de ese ser que es Marcela. ¿Cómo te defines? ¿Cuáles son los valores que te acompañan? Bueno, muchas gracias, Álvaro. Pues te cuento lo siguiente. Desde muy pequeña, fíjate que a mí me gustaba mucho como tratar de entender el ser humano, así sea que en ese momento yo no identificara exactamente qué era lo que yo quería porque estaba muy niña, pero sí me gustaba mucho como tratar de entender a las personas, tenía como la sensibilidad para ver como qué les pasa a las personas cuando tenían algún estilo que me parecía que estuvieran preocupadas y todo. Y finalmente yo empecé a estudiar psicología porque yo creo que las personas que estudiamos psicología en el fondo tenemos también muchos cuestionamientos sobre nosotros mismos, de conocernos, porque realmente la psicología pues es el conocimiento del ser humano y la profundización de todo lo que es el ser humano en su parte emocional, en su vida, en todo lo que constituye el ser humano. Entonces, por eso empecé a estudiar psicología y en la psicología uno puede escoger precisamente en qué área se quiere especializar. Yo me especialicé en el área organizacional. Al especializarme en el área organizacional, empecé a hacer las prácticas dentro de las organizaciones. Entonces, eso fue muy interesante porque podíamos escoger como los sitios a donde íbamos a hacer las prácticas. Entonces, se hacen prácticas de 6 meses y después uno puede continuar haciendo más prácticas mientras empieza a trabajar. Entonces, fue algo muy interesante porque es que una cosa son los libros y otra cosa es uno como ya empezar a ser como el profesional dentro de una organización, entonces son dos mundos muy diferentes y ahí es a donde realmente uno empieza a aprender, cuando empieza, cuando empieza a practicar y cuando ya tiene las cosas de frente. Entonces, fue muy lindo porque entonces en ese mundo yo empecé a trabajar también con las universidades, diferentes universidades acá en Colombia, y trabajaba también en diversas facultades de administración, de derecho, de ingeniería industrial y lógicamente de psicología. Entonces, eso me dio también como una visión como más amplia, porque cuando uno tiene no solamente la visión de la psicología cerrada, sino como de otras facultades, entonces puede tener una visión como más integral del ser humano y de los profesionales. Entonces, yo siento que esa parte que yo hice en la universidad de poder estar en varias facultades tomando las materias, también eso como que se llevó a una extensión de mi vida y por eso precisamente también he estudiado 3 certificaciones en coaching, porque para mí realmente es como tomar una información y mirar de esa información con qué se conecta, qué le sirve, y nunca he sentido que las cosas tienen que ser ni una competencia ni tampoco desvalidar nada, porque yo siento que cualquier profesión y cualquier escuela diferente de la escuela donde hemos estudiado, pues todas tienen sus fortalezas y podemos aprender de todas. Entonces, he ahí que yo creo que esa formación de universidad la seguí teniendo en mi vida profesional en todo sentido. Entonces llegó el momento en que ya estuve en consultoría y yo combinaba la consultoría organizacional con la cátedra, que fueron más o menos como 16 años, y me gustaba mucho. Pero un día yo empecé a pensar, bueno, de aquí hasta que yo me muera quiero seguir haciendo exactamente lo mismo y dije, no,
quiero algo más. Y quiero algo más fue cuando empecé a mirar qué es el coaching y empecé a investigar sobre las diferentes escuelas de coaching y así fue como empecé a hacer, por ejemplo, la primera que hice fue con Coaching Hall acá en Bogotá, que era, en ese momento no se utilizaba tanto lo virtual, entonces era presencial, pero en algunas cosas las hacíamos virtualmente y, y después hice una con Australia que era más como enfocada en el ser y no en el hacer, que también me sirvió mucho. Y al final la de Neuroscience and Coaching Institute de Neurociencias. Entonces, fíjate que lo que te digo, a mí me ha servido mucho como mirar tantas disciplinas, porque eso lo he aplicado a mi vida profesional y a mi vida personal también, siendo como un poco ecléctica en tomar lo que yo siento que me conecta, porque hay cosas que tampoco le conectan a uno. Entonces, lo más importante es hacer lo que a uno le gusta y con lo que uno conecta. Eso es correcto. Y como decía una persona a la que admiro mucho en una oportunidad que tuvimos ligados en un negocio, y él decía que es como, o sea, esto es como ir a un supermercado. Tú vas metiendo en tu carrito lo que a ti te gusta, lo que a ti te hace sentido, con lo que tú te sientes bien, ¿no? Exacto. Y lo veo así también. Este, Fíjate, interesante todo lo que nos has contado y bueno, pero más adelante vamos a ir a profundizar un poquito en algunas cosas que nos contaste. Ujú. Pero tenemos un tema aquí, cómo ser protagonista de tu propia historia. Y bueno, a ver, cuéntanos, ¿cómo ser protagonista de tu propia historia? ¿Cómo lo has hecho tú? Pues mira, lo bonito que ser protagonista de mi propia historia es que en la medida en que uno va teniendo los conocimientos y se va informando y va practicando, como que empieza uno a concientizarse y a conocerse mucho más, ¿no? Porque generalmente el ser humano no se conoce a sí mismo. Entonces yo siento que algo muy importante, ya sea en psicología o en coaching, es el conocimiento de uno mismo, porque mientras yo me conozco y sé cuáles son como mis fortalezas, mis debilidades, mis emociones, etcétera, todo lo que acompaña al ser humano, en esa medida entre yo más haga como una interiorización de mí y de conocerme a mí realmente como en todas mis facetas, de esa misma manera puedo ir complementando y puedo ir haciendo que los clientes, por ejemplo, sean personas que también se conozcan a sí mismas porque se les puede ayudar a conocerse a sí mismas, que creo que eso es como, primero, lo más importante antes de cualquier cosa que uno trabaje cuando uno va a trabajar con personas es primero, y por ejemplo, una de las cosas que yo hice cuando estaba estudiando y después de ser profesional, hice psicoanálisis. Y no realmente porque yo sintiera que tenía problemas, sino porque yo sentía que entre más me conociera y profundizara de mí, iba también a ayudar a los otros y acompañar a los otros de esa manera. Entonces yo siento que toda la información que uno tenga es información que la va también a traspasar y a reflejar en las demás personas, ¿no? Para ayudarlas también a que ellas tengan como ese tipo de experiencia. Entonces, fíjate que en la primera escuela que yo estuve, algo que fue muy bonito es que cada uno debía escribir su propia historia y escribimos un libro que se llamaba Tu propia historia. Entonces, muy lindo porque yo escribí mi historia de lo que me pasaba en ese momento y una de las cosas que descubrí es que yo siempre he pensado que el arco iris es algo como que se relaciona mucho conmigo, es como una metáfora en que la vida tiene todos esos colores, los colores de unos que no alcanzamos a ver, que el ojo no los alcanza a ver,
pero sí, digamos, desde el negro hasta todos los colores, violeta, verde, etcétera. Y yo siempre pensaba y asociaba los colores, por ejemplo, el verde esperanza, el azul como de la claridad y la tranquilidad, los asociaba todos con mi vida. Y esa metáfora me sirvió mucho porque aprendí como a volar con mis propias alas y también a reconocer en qué estado de ánimo estaba Marcela en cada momento, porque es muy bueno reconocerse a uno mismo para, y porque sabes una cosa, a nosotros nos han enseñado por nuestra cultura occidental que debemos esconder nuestras emociones y resulta que esconder las emociones no es bueno, porque a los niños les dicen, no, tú no puedes llorar porque tú eres un niño. Y a las niñas, no, es que tú no puedes ser brusca porque tú tienes es que jugar a las muñecas y no puedes hacer nada que hagan los niños. Entonces es una cantidad de creencias que a uno le van metiendo por la misma cultura, por el colegio, los papás, los amigos y las creencias. Entonces, la verdad es que eso es algo que ya después cuando uno está en el coaching y está haciendo el trabajo con uno mismo, se da cuenta que hay creencias en la vida que no son compatibles con el momento en que yo estoy viviendo en este momento, que no me sirven y que además más bien esas creencias me obstaculizan para seguir creciendo y seguir avanzando. Y entonces yo siento que una de las cosas muy importantes en coaching es eso, es como empezar a darnos cuenta cuáles son aquellas creencias que nos limitan y que a este momento, hoy del día de hoy, que además el coaching es en el aquí y en el ahora, ¿qué pasa conmigo en el aquí y en el ahora? La psicología, uy, ¿qué pasó? ¿Está sonando algo? ¿Ya? No, era una llamada que Ah. tenía el teléfono en silencio y alguien no sabe que estamos en entrevista. Ah, bueno, tranquilo que esto de la tecnología es así, ya estamos todos como acostumbrados, ya no criticamos. Por ejemplo, eso es una de las creencias que tenemos que aceptar lo que está pasando en este momento como lo que pasó ahorita. No pasa nada, todo está bien. Sí, un Entonces pequeño te iba, susto por un zumbido. Un pequeño susto por un zumbido ahí. Ese bueno, zumbido. entonces te decía eso, que nosotros a través de nuestras creencias mm, y al hacer el coaching y estar en el aquí y en el ahora y empezar como nuestra vida de aquí en este momento hacia adelante y no de lo que pasó hacia atrás. Por eso es tan importante porque entonces empezamos también a mirar cuáles son nuestras debilidades, nuestras potencialidades y empezarlas a trabajar de ahí en adelante y desarrollarlas. Por ejemplo, algo una creencia que yo tenía antes era que yo no me sabía comunicar bien y que era muy tímida para comunicarme de pronto porque yo era muy introvertida. Y cuando empecé a hacer los videos, me di cuenta que todo en la vida es de empezar uno, quitarse el miedo y uno empieza a desarrollar las habilidades que uno tiene ahí y que no se había dado cuenta que las tenía. Yo no es que me sienta la supercomunicadora, pero siento que sí puedo cuando me expreso y cuando digamos hago los videos que yo hago, siento que yo sí puedo tocar a muchas personas porque finalmente no son las palabras, sino es como esa conexión que uno hace con la gente, ¿no? Entonces esas son cosas como muy importantes que el coaching nos sirve para todo eso a todos, ¿no? A desarrollar todas esas habilidades que tenemos ahí de pronto escondiditas y, y aquellas que no tenemos, pues simplemente como cualquier ser humano, somos inteligentes y podemos irlas desarrollando poco a poco. Entonces, eso también es algo muy importante que yo siento que el coaching nos da. Ya. Fíjate, Marcela, bueno, que a la medida que has ido contándonos esto, yo, o sea, me veo, digamos, muy identificado o me relaciono mucho con lo que tú cuentas porque
porque también, o sea, es como tú dices, o sea, cuando uno darse cuenta uno de que hay cosas que es la que tiene que cambiar uno mismo y por mucho tiempo uno trata de que sean las otras personas las que piensen como uno, cambien, vean las cosas como uno las ve y es lo único que uno puede hacer es cambiar uno mismo, ¿no? Vivir a su interior y ver qué es lo que... Y bueno, en ese camino también estuve. Lo que pasa es que a veces uno como que se da cuenta un poquito tarde, ¿no? Hay personas que tardan toda una vida en darse cuenta y siempre están queriendo que sea el otro que cambie y vea las cosas de otra manera. Y también en eso que hablaste de esa creencia de que eres tímido y de que no eres bueno comunicándote, pues es una creencia que, y por eso yo creo que Elida se ríe, porque en algún momento le conté esa misma Para creencia. Álvaro es un reto esta entrevista, Marcela. Sí, sí. Y están gozando allí. Entonces, bueno, pero fíjate que qué bueno que tú al contarla, porque a lo mejor hay otras personas aquí en la audiencia que han estado en la misma situación, ¿no? Exacto. Y se están dando cuenta. Entonces, bueno, yo veo que sientes tú que el coaching o la llegada del coaching a tu vida la transformó, o sea, que fue determinante y es determinante en la vida de las personas con las que tú trabajas para conquistar, digamos, su propia historia. Ujú. Exactamente. Y fíjate que en la medida en que uno va teniendo las sesiones con las personas, precisamente coaching es muy lindo en el sentido en que es como el desarrollo de habilidades que las personas de pronto tiene ocultas o no se ha dado cuenta. Y por ejemplo, una de las cosas que es muy importante en el coaching es como que uno ayuda a esos temores que tenemos todos los seres humanos, independiente de la profesión que tengamos o la experiencia que tengamos. Todos tenemos unos miedos y unos temores que no nos dejan avanzar. Y una de las cosas que podemos hacer en las sesiones de coaching precisamente es eso. Es como que la persona se concientice de cuáles son sus temores, como de dónde vienen esos temores y darse cuenta que todos esos temores están, como yo decía antes, en sus creencias y que no tiene nada que ver como con la vida real, porque es lo que yo le digo a las personas o a los clientes. Bueno, eso que tú estás pensando ahorita te está pasando en este momento, lo estás viviendo y es real, o simplemente son los pensamientos que te están inundando y que no te dejan avanzar. Y generalmente eso nos pasa porque se dice que el 98% de todos los pensamientos que tenemos diariamente son pensamientos negativos, porque el cerebro tiene una parte muy, muy bonita, por un lado, y es que nos está protegiendo todo el tiempo, pero al protegernos todo, bueno, nos está también, nos sentimos amenazados y entonces estamos todo el tiempo como en tiempo supervivencia. Y ese tiempo supervivencia es lo que no nos deja avanzar. Entonces la realidad es que hay que concientizarnos también que la mayoría de los pensamientos que tenemos no tienen nada que ver con lo que nos está pasando en el momento, que de pronto son cosas del pasado, creencias que nos dijeron desde antes y que las traemos todavía de adultos, pero como tú decías, Álvaro, en este momento son cosas que cuando uno ya de adulto se da cuenta, pero no tiene nada. Uno aprende y puede desarrollar y puede cambiar hasta el final de sus días, no, no importa la edad. Porque fíjate que muchos de los investigadores y gente que ha sido exitosa, de pronto empezó a pintar por allá después a los 70 años o empezó a escribir por allá también a los 80 y han hecho cosas maravillosas y la edad no tiene nada que ver. Entonces, por eso el coaching es como para todos, ¿no? Yo siento que si las personas tuvieran esos procesos de coaching, sería como tener una herramienta
para desarrollar muchas habilidades y eso me parece muy importante, tanto a nivel personal como profesional. Y Marcela, bueno, eso de ser protagonista de su propia historia, yo lo veo como un proceso, ¿no? Porque no es que tú dices voy a ser protagonista de mi propia historia y ya. Entonces, en ese proceso, incluso hay personas que buscan el coaching y pueden ir más rápido. Pero lo veo y por experiencia propia, y creo que todos hemos tenido alguna experiencia en donde, o sea, las cosas no se dan como uno quiere o en el tiempo que uno quiere y hay muchos momentos de frustración. ¿Cómo manejas tú esa frustración? ¿Contigo, con tus clientes, en los procesos que manejas? Pues mira, yo siento que lo primero que debe hacer uno, como lo decía antes, es conocerse a uno mismo, porque si yo no puedo manejar mis frustraciones, si yo no puedo manejar mis emociones, si yo no puedo eh, tener porque como una conciencia de qué pasa conmigo, ¿cómo puedo también tratar de entender a un cliente? Porque entonces no he vivido ese proceso. Entonces lo más importante es vivirlo uno mismo. Y como tú dices, para mí es ser protagonista de mi propia historia, es que yo he venido viviendo etapa por etapa, etapa por etapa, etapa por etapa. No es que de pronto esta Marcela de hoy no era la Marcela de hace 10 años, ni la de 20, ni la de 5, ni la de hace un año. Yo he venido transformándome a través de todo este trabajo interior y a través de hacer uno coaching también se transforma el otro y lo ayuda a transformar a uno porque uno haciendo coaching también aprende del cliente y aprende muchísimo porque los clientes también a veces traen muchas situaciones de las cuales ellos no son conscientes y no las saben manejar, pero precisamente al adquirir uno todo ese manejo que yo he tenido a través de la psicología y del coaching, puedo determinar o saber qué es lo que está pasando con el cliente y ayudarlo y acompañarlo a que él mismo se dé cuenta de lo que está pasando con él porque tenemos muchas herramientas para ayudar a los clientes. Entonces, ¿qué pasa? Eh, una cosa que yo siempre pensé es que cuando empecé a estudiar coaching, yo no vi el coaching como una competencia, ni tampoco pensando en que es que el coach está tomando protagonista y le está quitando el espacio a los psicólogos. No, nunca lo he pensado. Y si no, no hubiera estudiado coaching. Simplemente yo tenía la mente súper abierta de pensar que todo es un aprendizaje y que así como aprendí de psicología, aprendo de coaching y que así como aprendo de coaching y a medida que he estado en el trabajo de coaching conmigo y con los clientes, ¿sabes qué ha pasado? Que precisamente he visto que las personas están llenas de muchos temores y por eso tienen tantas dificultades. Entonces, disminuir como todos esos temores que tenemos porque están solamente en nuestra mente. Y cuando la persona se da cuenta, bueno, sí, la verdad, eso que me pasó hace años no es lo que me está pasando ahora y eso fue algo que me pasó, pero no puedo traerlo al día de hoy porque mi vida es diferente y además porque durante, tengo una historia hacia atrás que me ha desarrollado habilidades, experiencia y al día de hoy yo lo puedo también contar porque yo le pregunto a mis clientes, bueno, ¿por qué temes? Por ejemplo, si va a tener un cargo nuevo, ¿qué temes de tener un cargo nuevo? Porque si tú miras de aquí para atrás, has tenido experiencia, llevas tantos años de experiencia, has tenido buenos resultados en tu empresa o en las empresas o en los cargos que has tenido. Total,
vienes con una cantidad de experiencia que hace 10 años o 5 o 20 no tenías y que te aporta a tu vida. Y eso para mí ha sido el protagonismo de mi propia historia, que cada vez puedo tener muchos más elementos y herramientas para mí y para los clientes. Y tú dijiste una palabra, bueno, hay otras palabras, otras cosas que quiero tomar más adelante, pero tú hablaste de transformación. Y fíjate que justamente la definición de coaching de la IAC habla de que el coaching es un proceso de transformación, ¿verdad? Dirigido a la toma de conciencia, al descubrimiento, el crecimiento personal y profesional. Y yo pienso que exacto, que esa transformación es un proceso de cambios profundos, ¿no? Y es donde los coaches trabajamos, ¿verdad? Un cambio profundo en un nivel de conciencia alto, en donde en un nivel incluso de los niveles neurológicos de pensamiento, de valores y creencias, que tú lo has mencionado bastante, porque allí es donde está todos esos temores, todas esas cosas que traemos desde pequeños y allí mínimo en esos niveles donde está el propósito, donde está la misión, la visión, el significado de lo que queremos, es donde esa transformación se da, ¿no? Y es cuando surte efecto porque genera acciones generativas, valga la redundancia. Y bueno, qué bueno que como todo, con la definición de la IAC cuadra todo con todo lo que hemos estado hablando, la transformación. Y ahí hay un punto que quería comentarte aquí y hablar y tocar también, y es que tú has hablado de la psicología, bueno, sabemos de tu historia profesional que eres psicóloga y también pues ahora eres coach, y he visto en redes sociales a veces polémicas donde pues los psicólogos piensan que los coaches están invadiendo su terreno, pero también pienso que no se trata de todo tipo de coach, ¿no? Pero ¿cuál es tu mirada al respecto? Siento que ya tú eres psicóloga y eres coach, y en 3 disciplinas distintas. Sí, mi mirada al respecto es una palabra para mí muy importante en la vida y es el respeto. El respeto, ¿por qué? Porque finalmente no se trata de que nosotros vamos a invadir los espacios. El coaching tiene una razón de ser, que es que las personas desarrollen sus habilidades, que los temores que tengan los hagan conscientes, de que la persona tenga unas metas y unos objetivos más claros que nosotros les ayudamos como a puntualizar y apoyarlos en ese acompañamiento. Y el coaching y que empieza en el aquí y en el ahora, como decía anteriormente. Entonces, ¿qué pasa? Que yo siento que si yo soy coach, yo puedo acompañar a mis clientes de una manera muy eficiente también y que cada profesión tiene sus espacios en que debemos respetarlos. Los psicólogos, pues sí hay psicólogos que de todas maneras cuando empezó a tener como tanta, el coach empezó a verse y a sentirse y se empezó a hablar de coaching, pues puede que algunos psicólogos hayan pensado, bueno, nos van a quitar espacio, pero es que yo siento que, ¿sabes una cosa? Que uno no le quita el espacio a nadie, porque todos tenemos un espacio en la vida y hay para todos en esta vida. Entonces, simplemente lo que yo sí puedo es aprender lo que tengo de psicología y transmitirlo, y lo que tengo de coaching y transmitirlo,
y ver que no son excluyentes, sino que son incluyentes. Lo que pasa es que hay que como que respetar el espacio. ¿Qué hace el coach y qué hace el psicólogo? Pero no quiere decir, porque por ejemplo, fíjate que hay muchas cosas en que el coach, por ejemplo, en las maestrías de la IAC, generar espacios de confianza, eso lo hace el coach. Lo podemos también hacer los psicólogos, porque es precisamente los psicólogos estamos entendiendo cómo es el comportamiento del ser humano. Entonces, fíjate que a veces hay cosas que no se excluyen, sino que realmente como que se comparten en un mismo espacio, pero dependiendo de la finalidad que nosotros tengamos en este momento. Yo nunca he sentido competencia con ninguna disciplina, ni con las disciplinas diferentes que hay en las escuelas de coaching, ni con la psicología, porque yo siento eso, que la idea es servir. Y en el coaching hacemos y damos un servicio, en la psicología otro servicio, y en las diferentes facultades o disciplinas de otras profesiones también hay un servicio. O sea que todos al final vamos a prestar un servicio. Y eso es lo que Así es. hacemos todos. Entonces, lo Y lo importante, importante ¿cómo? que lo importante es que quien se va a beneficiar es la persona, el cliente, la persona a la que estás acompañando. Y para mí yo creo que eso es lo más importante y es el centro de todo, ¿no? Exacto, porque fíjate que es como, ¿cuál es mi propósito en la vida? Mi propósito en la vida, además de conocerme a mí misma para poder ser mejor con las demás personas, mi propósito es servir. Y yo sirvo desde cualquier ámbito, desde la psicología, desde el coaching o de otras formas diferentes que no están ni la psicología ni el coaching. Entonces, realmente yo siento y que fíjate que todas las profesiones en el fondo también prestan un servicio independiente de cuál sea el servicio. Entonces, todos al final, como dice el dicho, todos los caminos llegan a Roma. O sea que Marrón. por eso siento que todo esto es una bobada que lo veamos como una competencia o como que el uno sabe más que el otro. No, cada uno sabe lo que debe saber y cada uno aporta lo que puede aportar y nos nutrimos de cada uno porque yo me nutro de mis clientes, me nutro de la gente que escucho, me nutro de todo el mundo independiente de quién sea y cuántos conocimientos tenga. Me nutro de una persona analfabeta porque no quiere decir que la persona que es analfabeta no tenga su sabiduría innata y no importa que no sepa leer y escribir. Entonces, si Son nosotros dos cosas tomamos diferentes. de esa manera como que todos nos podemos nutrir de los demás, entonces vemos la vida con más amabilidad, como con más compasión hacia todos. Así es. Y sabiduría y erudición son dos cosas diferentes. Hay libros ambulantes por allí, pero que no tienen nada de sabiduría. Y hay personas, como tú dices, que no pueden no saber leer y escribir, pero que son muy sabias, ¿no? Y pueden Exacto. enseñar. Y bueno, y con respecto a este tema de psicología y coaching, yo creo que también nuestro fundador, Thomas Leonard, en una definición que él dio, pues lo estableció bien claro, ¿no? Que el coaching no es para que personas enfermas sanen, sino para que personas sanas se vuelvan extraordinarias. Ujú. Y tal vez deberíamos, como coaches, ir a hacer, digamos, eh, sacar eso más a la luz, ¿no? Esa definición, exponerla más para que también esté claro en qué ámbito nos movemos como coaches. Tal vez, Exactamente, porque mira, yo siento que las maestrías de la IAC son prácticamente como que las tenemos todos, simplemente las podemos ir desarrollando. Porque, por ejemplo, cuando yo estudié el manual de ética, em, pues es una cosa que todas las personas en la vida tenemos una moral, digamos, y una ética
y tenemos unos parámetros bajo los cuales nos comportamos frente a los demás y frente a nosotros mismos. Y el código de ética en la IAC, pues nos enseña más hacia las leyes, pero de los diferentes países, por lo que IAC está a nivel mundial y tenemos una conexión con todos los países. Entonces es no solamente conocer las leyes y hasta dónde son nuestros límites como coaches, sino también esa moral y esa ética que cualquier persona que haya estado en la IAC es como para mí la huella digital de calidad de servicio, pero también de ética y de que sabemos hasta dónde están nuestras limitaciones frente a los demás, el respeto frente a los demás, como te decía al principio, y como de acogernos a que la gente, que todo el mundo, yo siento que todo el mundo es bueno, pero que también debemos hacer nuestras limitaciones a los demás, que eso también es muy importante. Eso es correcto. Mira, bueno, ya estamos casi que llegando al final. Me gustaría preguntarte una cosita más y tiene que ver con algo que mencionamos en tu historia profesional, donde hablas de que has obtenido varias certificaciones de coaching en diferentes disciplinas. Y bueno, quisiera saber y que nos compartas cómo combinas tú en tus prácticas, cómo las aplicas con tus clientes, cómo haces. Pues mira, como te dije al principio, yo soy como ecléctica. Dependiendo del cliente, pues yo tengo la conversación y tengo la sesión, porque todos los clientes son diferentes. Cada cliente es un mundo completamente aparte, diferente al de nosotros. Entonces, digamos, inquietudes que traigan los clientes, pues son inquietudes que son tan válidas, pero que nosotros tenemos que ponernos en el lugar de los demás para poderlos entender. Entonces, fíjate que a mí, el hecho de haber hecho 3 certificaciones que son totalmente diferentes, me ha servido para cuando yo estoy con el cliente, tener como más herramientas para poderlo acompañar. Y como te digo, las herramientas en el coaching son muy importantes porque ayudan a que el cliente se entienda más de sí mismo y pueda desarrollar todo lo que viene, porque a veces los clientes vienen con un objetivo, pero cuando uno se va dando cuenta, ese objetivo deja de tener importancia porque hay algo más allá que el cliente trae y que trae una inquietud, pero no ha sido, digamos, como capaz de expresarla porque no se había dado cuenta. Y eso de que no se había dado cuenta es algo que nos pasa permanentemente en coaching. Es que nosotros no nos damos cuenta y a través de la conversación y a través de la profundización es que empezamos a darnos cuenta, así como que yo pensaba eso, pero no me había dado cuenta. Entonces, para mí el no me había dado cuenta es como una toma de conciencia que los clientes empiezan a tener y de ahí la transformación, porque si yo no tengo conciencia de las cosas, no puedo tomar acciones y la acción es la que me hace realmente transformarme, porque yo puedo pensar muchas cosas y tenerlas en mente, pero si no las hago, pues es lo mismo que absolutamente nada. Entonces yo siento eso, que el cliente se va transformando en la medida en que se va conociendo y que va desarrollando sus habilidades y que va como suprimiendo esos temores porque se da cuenta cuáles eran esas creencias y temores que realmente no tenían una razón de ser para el momento en que está viviendo. Y finalmente puede llegar a ser protagonista de su propia historia a través de esa Exactamente, transformación. exactamente. Entonces, Bueno, después de que hagan coaching, pueden escribir su libro o su artículo. De todas las lamentablemente, experiencias. bueno, hemos llegado al final de este espacio y Sí. bueno, yo personalmente lo he disfrutado a pesar de que Elida piense que estaba aquí. Sí, sí, ha sido un reto y lo superé.
y bueno, lo he disfrutado mucho. Te agradezco por habernos brindado tu tiempo y a nombre del comité de membresía, formo parte a nombre del comité de eventos que se encargó de la producción, por ahí está Evelyn, y también del capítulo IAC en nombre de Elida, que luego va a dar algún mensaje. Pues te agradezco darnos este espacio y ha sido muy nutritivo y muy chévere haberte tenido acá. No, Bueno, si quieres dar una palabra adicionales, bienvenida. bueno, primero que todo, muchísimas gracias a ti, Álvaro. Eh, Fue como una sesión de coaching, ¿cierto, Álvaro? Bueno, Muchas gracias a ti, realmente, de verdad. Fíjate que lo más importante en la vida no es ni la cantidad de experiencia ni de conocimientos que tengamos, sino como la conexión que podemos hacer con ese ser humano que tenemos al frente. Así es de que realmente yo no sentí, sino que estaba al frente de un ser humano muy sensible, muy querido y muy especial, y eso es lo que me conectó contigo. Así es de que nada gracias. tiene los conocimientos ni la experiencia, Álvaro, sino la esencia de tu ser humano, que eso es lo más importante. Entonces, te felicito también. Muchas Gracias, gracias, Elida, muy amable. y a las personas que nos acompañaron, porque realmente, pues para mí también ha sido un honor que me hayan invitado. Y sí les quiero decir que todo el mundo debería tener procesos de coaching, porque es digamos, una transformación para uno mismo, un conocimiento, un autoconocimiento, y es una manera de obtener herramientas para el futuro, pensando en que sabemos para dónde vamos, porque si yo me subo a un taxi y no tengo ni idea para dónde va, pues el taxista no me puede llevar. Pues, si yo me subo a un taxi y sé qué es lo que quiero y cuál es mi propósito en la vida, va a ser mucho más fácil cumplir lo que yo quiero. Entonces yo siento que el coaching es una herramienta muy importante en la vida de cualquier persona y siento que entrar a IAC también es algo que me ha también cambiado la vida en el sentido de que me he encontrado con personas maravillosas como todos ustedes y además porque todos aprendemos y nos nutrimos de todo, porque hay un ambiente de confianza, de respeto, de hermandad. Entonces, IAC para mí ha sido muy importante en mi vida y sigo como en este camino de escala. Gracias a IAC. Gracias a ti, Marcela. Elida, No, gracias Marcela por estar acá con nosotros todo este tiempo, por compartir en esta actividad de la semana del coach. Y bueno, Álvaro, muchísimas felicidades y a todas las personas que colaboraron para que esto fuese posible. Y bueno, agradecida de verdad por la, digamos, la sutileza, ¿no?, de esta conversación, donde todo fue así como aflorando de manera muy natural y como bien dices, pues cada uno puede ser el protagonista de su propia historia si así lo decide. Así que Exacto. muchísimas gracias y feliz noche. Muchísimas gracias a todos los que están aquí en este momento. Evelyn, Daisy y Ania, que no la veo, pero sé que está ahí. Y a todas las personas que nos están escuchando y nos escucharán posteriormente. Y entonces sí, precisamente procesos de coaching es lo que debemos hacer como parte de nuestro desarrollo personal y profesional. Muchas gracias. Gracias, gracias. gracias a Ah, todos. Me encantó. buenas noches. Gracias.